Bien, entonces, hemos llegado a desarrollar esta ecuación, que era la ecuación general del dióptrido esférico. ¿Se acuerdan que N1 y N2 eran los índices de refracción, S y S', la distancia al objeto y al foco, y el radio de curvatura de ese dióptrido? Y, bueno, obviamente la ley de Snell, que decía que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R, el ángulo incidente, el ángulo refractado. Donde hacíamos la salvedad, ¿no es cierto?, que para rayos paraxiales, para ángulos muy pequeños, se verificaba que el seno de I era igual a I y el seno de R igual a R, el ángulo igual al seno. Y la última fórmula que vimos fue la de Gauss, donde decíamos que F sobre S más F' sobre S' era igual a 1. Deducida a partir de la ecuación general, donde hacemos las consideraciones de llevar el S y el S' hacia el infinito para ver cómo nos quedaba la relación de los focos. Bien, una de las relaciones que establecemos dentro de los parámetros que hay en la refracción y la reflexión está el aumento lateral del dióptrido. Decimos aumento en general, lo que estamos planteando es a partir de una imagen, nosotros hacemos un esquema, ¿no es cierto? Decimos, bueno, acá tengo un objeto de altura I y un rayo que pasa por él en el punto de incidencia, se refracta, y lo que obtenemos acá es la imagen que llamamos I', para lo cual decimos esta distancia es S, esta distancia es S', respecto de la normal hay un ángulo de incidencia y un ángulo de refracción, R, donde se define que el aumento lateral del dióptrido lo vamos a designar con la letra beta, y es la relación entre la imagen, entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Ustedes saben que a partir de un espejo esférico, cóncavo, convexo o plano, nosotros obtenemos la imagen del objeto y no está normalmente, salvo en el espejo plano, en su verdadera dimensión. Nos parece más corto o más grande, se deforma, ¿no es cierto? Entonces ese aumento lateral, no estamos hablando, la distancia en la que se encuentra del objeto no es respecto de S o S', sino respecto de la altura que tiene, eso le llamamos aumento lateral del dióptrido. Y esa relación es la relación de I' sobre I. Bien. Nosotros en este esquema que hacemos respecto de este dióptrido, ¿no? Esta sería la separación de los dos medios, N1 y N2. Por un lado sabemos, si aplicamos la trigonometría, sabemos que la tangente del ángulo I es cateto opuesto, que es I, sobre cateto adyacente, que es S. ¿Sí? Por otro lado, la tangente de R es igual al cateto opuesto, que es I', sobre el cateto adyacente, que es S'. Pero la tangente de I es igual a I, y la tangente de R es igual a R, porque como recuerdan ustedes, hemos dicho que para
rayos paraxiales para ángulos pequeños, la tangente, el seno y el ángulo prácticamente son iguales. Esto llevado a la ley de refracción que dice que n por el seno de i es igual a n2 por el seno de r. Ya sabemos que el seno de i es igual a i y que el seno de r es igual a r. Profe, ¿podría bajar un poquito la cámara, por favor? Disculpe. Sí, perdón. Bajamos un poquito. ¿Ahí está bien? Entonces les decía en esta parte que la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. I sobre S, la tangente de I es igual a I. Me queda que I es Y sobre S, la Y sobre S. Por lo tanto, acá vamos a tener que N1 por I, pero I lo podemos reemplazar acá como I por S, I sobre S. Y del otro lado N2 por R, sabiendo que R es igual a la tangente de R y era I' sobre S'. Entonces allí podemos despejar, podemos N1 sobre N2, este lo pasamos para acá, este S' lo pasamos multiplicando sobre S, y nos quedaría el I', y este I que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entiende, no? Lo que hice fue en esta igualdad, pasar el N sub 2 dividiendo, el S' que está acá dividiendo lo pasé multiplicando, entonces me quedó el I', y este I que estaba multiplicando acá pasó dividiendo acá. I' sobre I es lo que acabamos de definir como el aumento lateral del dióptrio. O sea que esa relación está en relación a quién, a la distancia S y S', y en la relación a los índices de refracción. Esto sería para determinar el valor de beta. Si nosotros volvemos a la ecuación que está acá arriba, de la ecuación general del dióptrio esférico, y lo trabajamos para un espejo plano, para un espejo plano, vamos a tener lo siguiente. Vamos a bajar un poquito más la cámara, vamos a escribir de nuevo la ecuación. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa entonces en un espejo plano? En el espejo plano, nosotros tenemos N2 sobre S' menos N1 sobre S, igual a quién? Igual a N2 menos N1 sobre R. Siempre partimos de la ecuación general del dióptrio. Si es un espejo plano, el radio es infinito. O sea, podemos suponer que una recta es un arco de circunferencia, pero de radio infinito. Por lo tanto, si R tiende a infinito, algo sobre infinito tiende a 0. Entonces me queda que N2 sobre S' menos N1 sobre S es igual a 0. Por lo tanto, lo podemos igualar. Esto que está restando pasa sumando. Entonces vamos a tener N2 sobre S' igual a N1 sobre S. Bien. ¿Qué vamos a hacer con ese? Y si despejamos S', entonces vamos a tener el S' que pasa multiplicando. Entonces voy a tener N2 por S. N2 por S, ¿sí? Sobre N1. ¿Está bien lo que dice? Si queremos despejar S', lo pasamos multiplicando. Entonces el S va a multiplicar a N2 y el N1 va a pasar dividiendo. Entonces N2 sobre N1, si ustedes quieren, porque no lo ven porque está del otro lado, es lo mismo, ¿no? Ponemos así. El S' pasa multiplicando de este lado, el S pasa multiplicando para allá y el N1 pasa dividiendo. En el espejo plano llegamos a que el S' vale esto. O sea que si lo reemplazamos acá en esta fórmula, que se ve acá, tenemos determinado nosotros una relación de I' sobre I,
que era beta, es N1 sobre N2 por S' sobre S. Entonces, al reemplazarlo acá, vamos a tener que beta es igual a N1 sobre N2, y acá tenemos S por S'. Pero S' vale, en el espejo plano, N2 sobre N1, vamos a poner así, por S', reemplazamos el S' acá, por N2 sobre N1 por S, y como verán se simplifica el S, se simplifica el N1, se simplifica el N2, se simplifica todo, ¿cuánto nos da? 1. Vamos a llamarle esto 1 acá. Tenemos que beta es igual a N1 sobre N2. Y acá cuando ponemos el S', N2 sobre N1 por S. Entonces S con S, N1 con N1, N2 con N2. Todo esto nos da 1. ¿Qué significa que beta vale 1? Que la relación entre la imagen y el objeto es igual a 1. ¿Qué es lo que a ustedes les ocurre cuando se ven en un espejo plano? ¿No es cierto? No se deforma, no se aumenta, ni se disminuye el tamaño, sino que nos vemos de la misma altura. Bien, eso sería Profe, el aumento disculpe, natural en espejo plano. Sí, le escucho. ¿puedes repetir esa última ecuación que hizo abajo? Y nosotros partimos de la ecuación general del dioptrio. En esa ecuación general del dioptrio trabajamos con el espejo plano. En el caso del espejo plano, ¿sí?, se supone, esto es mi interpretación, que el radio es infinito. O sea, nosotros consideramos una línea recta como si fuera un arco de circunferencia, pero de radio infinito. Entonces, si el espejo es plano, y nosotros estamos dando todo esto para dioptrios esféricos, entonces si esta curvatura que está ahí tiene el centro por acá, si el centro está ya en el infinito, esto prácticamente en vez de ser curvo va a ser recto. Entonces, para un radio infinito, en la ecuación R tiende a infinito, y si R tiende a infinito, algo sobre infinito es 0. Entonces queda la ecuación igualada a 0. Es decir, lo que hacemos es plantear la igualdad, ¿no es cierto? Si esto es igual a 0, N2 sobre S' menos N1 sobre S, pasamos lo que está restando para el otro lado y nos queda la igualdad. N2 sobre S' igual a N1 sobre S. Despejamos S', lo pasamos multiplicando del otro lado, el S pasa multiplicando, el N1 pasa dividiendo, entonces nos queda que S' es N2 por S sobre N1. Si esto lo reemplazamos acá en esta ecuación donde hemos definido que beta, que era el aumento lateral, que era I' sobre I, era igual a N1 sobre N2 por S' sobre S, reemplazamos el S', entonces dejo N1, N2 y S, N1, N2 y S, y reemplazo el S' que obtuve recién acá, que es N2 por S sobre N1. Como verán, N1 con N1, N2 con N2 y S con S se simplifica. Entonces allí se demuestra, obviamente con estas salvedades, que es para rayos paraxiales, o sea, para ángulos pequeños, y para el radio que tiende a infinito, que el aumento lateral en un espejo plano es igual a 1, o sea que no hay deformación, o sea, la altura se mantiene igual. Ustedes saben que en un espejo plano, cuando se ven en el espejo, lo único que se altera que es lo que es izquierdo y derecho, ¿no? O sea, lo que nosotros levantamos la mano y decimos es la mano derecha, cuando lo vemos en un espejo pareciera que fuera la mano izquierda de la otra persona, pero el tamaño no se altera y mantiene las dimensiones. La distancia S y S' también son iguales,
siempre que el espejo sea plano, perfectamente pulido y perfectamente plano. Bien. Otra de las relaciones que vamos a determinar de forma matemática, recuerden que esto lo van a hacer ustedes de forma práctica después, es la relación en un espejo esférico, un espejo cóncavo o convexo, cómo es. Yo voy a correr la cámara hacia la derecha. Profe, ¿le puedes sacar después una foto a la fórmula y pasarla al grupo? Sí, señor, pero espere que lo Sí. complete el pizarrón, y así nos ahorramos un poquito el rollo de la cámara. Bueno. Bien. Bueno, profe. Allí vamos a trabajar entonces ahora la otra parte, que es a partir de un espejo no de un espejo, de un dioptrio, perdón, esférico. A ver si tengo la gráfica por acá. Acá está. Nada más que tenemos que compartir. Ahí está. Ese dibujo, vamos a trabajar con uno de los dos, pero distancia focal en un espejo esférico, y si el cálculo de distancia focal en espejos cóncavos y convexos. Si nosotros tenemos un espejo de tal forma que acá tenemos el eje, por acá tenemos el centro, y a partir de ese dibujo que tenemos allí, lo que están viendo ustedes, ahora después vamos a ir al pizarrón, yo voy a copiar la imagen, es un rayo de luz que incide en ese punto de incidencia, está la normal, la tangente, que pasa por el centro. Profe, ¿podría mover un poquito la cámara? Sí, está muy baja. Está muy hacia la derecha. Ahí sí, profe. Bien. Entonces, en un espejo, respecto de la normal en este punto es perpendicular a la tangente. La tangente allí, ¿no es cierto? Esa normal va a pasar por el centro de curvatura. O sea que nosotros Profe, no se ve hacemos... pizarrón. También espere que copie la imagen. Y ya les dejo el pizarrón. Esto lo llamamos alfa. Acá, este ángulo alfa. Y acá 2 alfa. Bueno, ya pasó.
Francisco. Bien. Ah, no, de Francisco. Perdón. Les decía entonces, un rayo incidente que llega a un espejo, rebota, se refleja. Teníamos que respecto de la normal, esa normal pasa por el centro de curvatura. El ángulo reflejado por ley de reflexión es igual. Este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Lo llamamos ángulo incidente, ángulo reflejado. Fíjense, esta línea va a pasar por un punto que nosotros vamos a determinar que es el foco. Ahora, esta línea, y acá tengo este que es un rayo paralelo al eje. Por lo tanto, si esto es paralelo a este y esta línea se continúa, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Lo decimos así más fácil. Esto serían dos paralelas cortadas por una transversal, determinan ángulos congruentes. Este ángulo es igual a este. ¿Se acuerdan que había alternos internos, correspondientes, adyacentes? Entonces, este eje con este rayo son paralelos, esta línea, ¿sí?, es la transversal, por lo tanto este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es 2 veces alfa, porque este es el ángulo de incidencia, es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, ahí tengo 2 alfa. Y obviamente que este ángulo, respecto también de la normal, como esto es paralelo a esto, si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. Por lo que es muy sencillo determinar la relación de que la tangente de 2 alfa, digamos que acá está la altura h, esta altura h que yo he puesto acá, la tangente de 2 alfa va a ser esa distancia f, que es el cateto opuesto, que es h, sobre el adyacente que llamamos f, o distancia focal. De la misma forma, en este otro triángulo, la tangente de alfa vale h sobre el radio de curvatura. ¿Por qué? Porque desde este punto a este punto yo he trazado el arco de la circunferencia. Por lo tanto, esta es la longitud del radio. Obviamente es una circunferencia, por lo tanto, en cualquier punto que ustedes tomen la distancia, de acá a acá es r, de acá a acá es r, en cualquier lado. Bueno, si despejamos h de acá, vamos a tener que h es igual a f por la tangente de 2 alfa, y si despejamos h de acá, vamos a tener que es r por la tangente de alfa. Y h es igual a h, porque esta altura del rayo este que venía paralelo al eje, de tal forma entonces que f por la tangente de 2 alfa es igual a r por la tangente de alfa. Hemos dicho que para rayos paraxiales la tangente de un ángulo es igual al mismo ángulo, por lo tanto, esto va a ser f por 2 alfa y acá la tangente de alfa es igual a alfa. Por lo tanto, si cancelamos, si paso dividiendo el alfa, se simplifica, ¿verdad? Por lo tanto, me queda que la distancia focal r es la distancia focal f, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, es igual al radio sobre 2. O sea, determinamos que esta distancia es la mitad, ¿no es cierto? Acá no está bien dibujado, pero tendríamos que decir que esa distancia al foco, ¿sí?, es la mitad del radio de curvatura. Entonces, F es igual a R sobre 2. Y para esa ecuación nosotros vamos a determinar una fórmula que nos va a permitir calcular las distancias a las que se forman las imágenes en función de el foco o el radio. Si me dan el foco tengo el radio, si me dan el radio tengo el foco, obviamente, ¿no? Porque o lo multiplico por 2 o lo divido por 2. Entonces, en la ecuación que nosotros tenemos, ahora vamos a escribir la ecuación de nuevo.
de N1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo reflejado, refractado. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros teníamos como concepto general que desde el rayo hacia la normal, el ángulo se mide en un sentido y desde el rayo hacia la Profe, normal no se ve. se mide en el otro sentido? Perdón. ¿Qué es lo que decíamos? Que los ángulos tenían una convención de signos, siempre eran medidos hacia la normal en el menor recorrido posible. Entonces, de este ángulo hacia la normal, o de este rayo, perdón, hacia la normal, uno gira en un sentido y otro en el otro. Por lo tanto, podemos decir que si un ángulo es positivo, el otro ángulo es negativo. ¿Está bien? En ese caso, ustedes deben saber por trigonometría que el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo positivo. O lo que les quiero decir es, si ustedes calculan el seno de 30 ahora en su calculadora, les va a dar ¿cuánto? 0,5. Si ustedes calculan el seno de menos 30, son la calculadora, y fíjense, para ustedes el seno de 30 grados le va a dar 0,5, pero si ustedes Da toman lo el mismo, seno- pero negativo, profe. Exacto. Entonces, ¿cuánto da? Menos 0,5. Menos 0,5. Entonces, el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo positivo. Pues sabemos que da 0,5. Le agregamos el signo menos. Por lo tanto, me va a quedar que N1 por el seno de I es igual a menos N2 por el seno de I. Por lo tanto, el seno de I y el seno de I se cancelan. Me queda que N1 es igual a menos N2 o que N2 es igual a menos N1. Según donde lo pongan, hacen el pasaje de términos. Es exactamente lo mismo. Entonces, la relación en ese caso es que N1 es igual a menos N2 o N2 es igual a menos N1. Volvemos a la ecuación general. La ecuación general del dioptrio, ¿se acuerdan? N2 sobre S', N2 sobre S' menos N1 sobre S, igual a N2 menos N1 sobre R. En esa relación, nosotros vamos a reemplazar al N2 por menos N1, o al N1 por menos N2, es lo mismo. Si yo reemplazo esta última, N2 es igual a menos N1, me va a quedar menos N1 sobre S' menos N1 sobre S, igual a N2, que vale menos N1 sobre el radio. ¿Se entiende? En esta relación de que los ángulos incidente y reflejado son opuestos, el seno de menos I se transforma en el seno de I, cambiado el signo, se cancelan los senos y me queda que N1 es igual a menos N2. Por lo tanto, como tienen N1 acá, N1 acá, N1 acá, N1 acá, pueden sacar factor común N1. Es más, lo sacan como menos N1. Si sale como factor común, me queda 1 sobre S' más 1 sobre S. ¿Por qué? Porque si yo distribuyo menos N1 por 1, me aparece acá, y si hago menos 1, menos N1 por 1, me aparece acá menos por más, menos. Y acá también puedo sacar menos N1, pero en realidad tengo menos N1, tengo menos 2 veces N1. Entonces, este N1, si lo paso dividiendo, se va a simplificar con esto. El menos con el menos también. Se van a cancelar los signos. Y me queda 2 sobre R. Pero hemos dicho que R es igual a 2F.
de esta ecuación que tengo escrita acá, ¿cuánto vale R? Y el 2 que está viendo pasa multiplicando. La anterior decía, ¿no? R igual a 2F. Por lo tanto, si yo reemplazo, voy a tener 2 sobre R, pero R vale 2F. Por lo tanto, el 2 con el 2 se simplifica. ¿Y qué me Quedaría quedó? 1 sobre F. Y quedaría 1 sobre F. Esta es la fórmula que van a aplicar ustedes en la práctica para resolver los ejercicios. Cada vez que nosotros querramos calcular a qué distancia se forma de un espejo, esto es con lo que armamos un espejo de control de tránsito, un espejo para poner en una playa de estacionamiento, el espejo que usan algunos camiones. Ustedes vieron que los camiones y los colectivos en los espejos que tienen retrovisor al costado, van a ver que es un espejo plano y tiene adosado, sí, otro espejo que es esférico. ¿Lo vieron algunos? Sí, sí lo vi en la esquina. Sí, profe. Sí, No el de la esquina, sino el espejo el que retrovisor lleva que el tiene cole. El colectivo así camiones. abajo lleva como un espejo Ah, sí. curvado. Presten atención. Presten atención cuando vean camiones o colectivos grandes, que el espejo retrovisor que tiene el chofer al costado, a su izquierda, al costado de la ventanilla, tiene un espejo plano, pero también tiene un espejo incrustado esférico. ¿Qué eso Sí, qué a hace? Le da mayor campo, le amplía el campo de la visión, ¿no es cierto?, a través de ese espejo. Bueno, ¿cómo? Es como que tiene el común y el que tiene aumento. Bien, uno que es común y otro que tiene aumento. En realidad, no tiene aumento. En realidad se ve más pequeño. Ustedes cuando miran por esos espejos, lo que ven, a ver, imagínense ustedes que van en la calle y se encuentran con el espejo este de control de tránsito. ¿Ustedes cómo lo ven al auto que viene del otro lado dentro de ese espejo? Y lo ven dentro del espejo, lo ven chiquitito. O sea que no tiene aumento. En realidad, lo que me hace y lo que tiene de particular ese tipo de espejos es que me amplía el campo de visión. Veamos, vamos a las fotos. Esperen que estoy sacando una foto al pizarrón. Mueva la cámara, profe, así le hacemos una captura de pantalla a lo que tenemos en computadora. También, pero pasa que no le vamos a poder hacer a todos, porque la cámara la tengo fija. O sea, la cámara tiene el movimiento solamente para desplazar a los costados y para arriba y para abajo, pero no la puedo llevar atrás o adelante para ampliarla. Así que confíen en mí. Es un iPhone. No, ¿qué iPhone? Ni sé qué es eso. Es un Samsung que vino después del Motorola. Antes tenía un Motorola y el Motorola pasó a un Samsung no sé cuánto. Bueno. Ya me perdí. Vamos a borrar ahora el pizarrón y vamos a hacer las imágenes de los espejos. En los espejos, esto es lo que van a hacer en la práctica ustedes. En los espejos cóncavos y convexos van a seguir tres tipos de marcha los rayos. Eso está en el apunte en alguna parte. ¿Alguno lo recuerda? Puede ser que cuando era convexo, o sea, se dirigía hacia el foco, los rayos paralelos. Y cuando era cóncavo,
se dirigía, o sea, si iban hacia el foco, se dirigían paralelo. No, los dos son iguales. No importa si es cóncavo o convexo, lo que interesa es la marcha de los rayos particulares que vamos a ver es en la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un espejo cóncavo. ¿Qué significa que es cóncavo? Que es pulido en su parte interior. ¿Sí? Nosotros tomamos un compás de acuerdo a un cierto que me olvidé. Acá tenemos un radio de curvatura y nosotros vamos a situar un objeto, yo lo voy a hacer con otro color, aunque no se vea bien. Este sería el objeto al cual le queremos buscar su imagen. ¿Mm? El objeto al cual le queremos buscar su imagen. Entonces decimos que hay tres rayos particulares. Un rayo que es paralelo al eje, este va a ser el eje, que pasa por el centro y el vértice del espejo. El espejo está pulido en la parte interior, por lo tanto, la parte exterior es opaca. Ustedes han visto que un espejo, de un lado es perfectamente pulido el vidrio y del otro lado está ennegrecido, oscurecido. Entonces, la marcha de los rayos, hay tres características. Primero, todo rayo incidente, el que incide paralelo al eje, se refleja pasando por el foco. Parece que lo estamos escribiendo. No me puedo ver acá. Tenemos una pequeña... Entonces, un rayo incidente paralelo al eje se refleja por el foco. Pasando por el foco, ¿no? Yo estoy resumiendo allí. ¿Cuál era el foco? Recién habíamos dicho que el foco era R/2. Por lo tanto, a la mitad de esta distancia, vamos a suponer que esa es la mitad, está el foco. ¿Sí? Tomando aproximadamente esa distancia. Significa que si ustedes vienen con un rayo que es paralelo al eje, este es el eje, entonces trazamos un rayo paralelo al eje, cuando llega al espejo, este es el rayo incidente, ¿qué pasa? En ese punto se refleja pasando por el foco. Este es el rayo reflejado. Otro rayo dice que al revés de este, si el rayo incidente pasa por el foco, ¿qué pasa? Si el rayo pasa por el foco, se refleja como paralelo. ¿A quién? Se refleja paralelo al eje. Profe, ¿cómo era el primero? El rayo índice se refleja. Bien, paralelo al eje se refleja pasando por el foco. Un rayo, acá dibujo el rayo incidente ahora, pero
que pasa por el foco. Este es un rayo incidente, pasa por el foco y se refleja como paralelo al eje. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dónde se cortan? En ese punto. Si este es el centro, ¿sí? Acá se forma la imagen, pero ¿cómo está la imagen? Está invertida. Invertida y disminuida, puede ser. Invertida Y disminuida, se hizo más chica. se hizo más chica. De menor tamaño se dice. Entonces, Bien. si el objeto se encuentra del centro más allá en un espejo que es cóncavo, entonces acá estamos trabajando con un espejo cóncavo. ¿Qué pasa en un espejo cóncavo? Si el objeto se encuentra más allá del centro, la imagen se forma con la intersección de los rayos reflejados. Este es el rayo incidente, R sub I. Este es un rayo incidente, este es un rayo incidente. Rebotan y donde se cortan esos dos rayos tenemos el lugar donde está la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Esta distancia que hay del objeto al espejo le llamamos S, pero de la imagen al espejo le llamamos S'. ¿Se acuerdan? Porque esto era I y esto era I', o este era O y O'. Siempre el prima lo utilizamos para la imagen. Entonces la relación que vimos recién decía que 1 sobre S más 1 sobre S', o 1 sobre S' más 1 sobre S, era igual a ¿cuánto? A 1 sobre F. Esta relación debe verificar que si nosotros tenemos, vamos a suponer, un radio de 40 centímetros, ¿sí? Si R es igual a 40 centímetros, la mitad de esos 40 centímetros son 20, por lo tanto la distancia focal es 20 centímetros. El objeto lo ponemos más allá. ¿A cuánto lo ponemos? Lo ponemos a 50 centímetros. Quiere decir que la distancia S es igual a 50 centímetros. Vamos a suponer esto en escala. No está a escala, obviamente, está hecho en el pizarrón. Pero si yo sitúo en un espejo que tiene 40 centímetros de radio, ¿se entiende, no? A 40 centímetros, esto está a la mitad, 20. Yo lo coloco a 50 centímetros. Tengo el valor de F y tengo el valor de S. Tendría que calcular el S'. Por lo tanto, en la ecuación para ustedes va a ser 1 sobre S' más 1 sobre S, 1 sobre 50, igual a 1 sobre F. O sea, 1 sobre 20. Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar matemáticamente 1 sobre Tenemos una S salda incógnita. para despejar S, que es la incógnita. ¿Y qué nos queda? Un 20avo menos un 50avo, porque este que está sumando pasa restando. ¿Cuánto es un 20 menos un 50avo? ¿Cuánto le da en la calculadora a eso? 3 sobre 100. ¿3 o 30? 3 sobre 100. 3. 3 sobre 100. Sería 100. 0,03. 3 sobre 100, profe, me da a mí también. Un 20avo menos un 50avo. Sí, eso da. 3 sobre 100. Entonces, 1 sobre S' es igual a 3 sobre 100. Por lo tanto, el S' pasa, está dividiendo, pasa multiplicando. El 100 está dividiendo, pasa multiplicando. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo.
O sea, ¿cuál es el valor de ese prima? 100 dividido en Sí, 3, sí. o sea, Sí. 33,333. 33,333. ¿Ese valor a dónde está? Y está entre los 20 y los 40. O sea que acá hay 33 centímetros. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿podría repetir lo que dijo hace rato de si la imagen está más allá del centro? Si la imagen está más, el objeto, perdón, si el objeto está a una distancia mayor que el radio, porque el radio es este, ¿no? Son 40 centímetros. Nosotros hemos puesto el objeto a 50. Entonces, si el objeto está, no vamos a poner objeto, vamos a poner acá la deducción. Si ese es mayor que el radio, ¿sí? ¿Cuánto vale ese prima? Y ese prima es menor que el radio. Pero es mayor que el foco también, ¿no es cierto? Es menor que R, pero mayor que F. O sea que cuando este objeto se encuentre, ¿sí?, más allá del centro, la imagen esta va a estar comprendida acá, desde este punto hasta este punto. Va a estar en ese triangulito. A medida que lo vayamos alejando, ¿sí?, esto se va a ir achicando. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos está, más chiquitito se va a ver. Pero ¿dónde? Entre F y R, o sea, acá adentro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. De 10. ¿Qué pasa ahora si nosotros lo situamos a este objeto sobre el centro? O sea, lo vamos a colocar acá arriba. Este rayo incidente es el mismo, porque tiene la misma altura. O sea, incide y rebota y pasa por el foco. Pero ahora ya no nos sirve este rayo incidente. Vamos a tener que usar otro rayo que pase por ¿dónde? Que pase por el foco. Otro rayo que pase por el foco, ¿sí?, y rebote acá en forma paralela al eje. O sea, utilizamos otro rayo que pase por el foco. Bueno, Va a quedar abajo. va a cortar acá más abajo. Ahí va a rebotar. ¿Pero para dónde va a rebotar? Y en forma paralela. ¿Sí? Entonces ese rayo que va a ser paralelo va a cortar al otro ¿dónde? En este punto. ¿Y ese punto dónde está? Y está debajo del centro. O sea que la imagen donde se formó, debajo del centro. O sea que si ese es igual al radio, ¿sí?, ese prima también es igual al radio. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Que nosotros en vez de tener el S en 50, lo tenemos en 40. Entonces hagan en la calculadora un 20 menos un 40. Uno sobre 40. 1 sobre 40. Significa que le da 1 sobre 40. O sea que ese prima, ¿cuánto vale? 40. ¿Y quién es 40? El radio. ¿Ah? Fíjense en lo que pasó. Esto, cuando se vaya ya hacia el infinito el objeto, esta imagen va a ser cada vez más chiquitita hasta que llegue al foco y desaparezca por el tamaño. A medida que yo lo voy acercando, va creciendo hasta acá. Cuando está sobre el centro se forma
del mismo lugar. ¿Cómo le llamamos a la imagen? En ese caso decimos que la imagen es virtual. ¿Por qué decimos que es virtual? Porque se forma... No, que virtual. Real, perdón. Sí, porque no Real. sería la prolongación en ese caso, ¿no? En este caso no son las Como el espejo, son los claro. rayos reflejados, por eso me equivoqué. Imagen real invertida, pero ¿de cómo? De menor tamaño. De menor tamaño. Lo que estoy escribiendo es lo que corresponde a esa posibilidad. Y en el otro caso, donde pusimos que S era igual a R, la imagen es real, es invertida, pero es de igual tamaño. Y así vamos a continuar. Si nosotros tenemos que hacer caso a lo que escribimos, y habíamos dicho que los rayos son reversibles, o sea, para no ensuciar mucho el dibujo, yo voy a usar los mismos rayos, pero al revés. Si ustedes me permiten. Piensen lo que estoy diciendo. Yo ahora voy a suponer que el objeto es este y prima. Entonces, ¿qué hago? Vengo con un rayo paralelo al eje, se refleja por el foco. ¿Se entiende lo que digo? Yo podría poner este otro acá arriba y hacerlo en otro lugar, pero van a ser tantos rayos que se van a confundir. Ahora, o sea, este es el caso de cuando Y, o sea, el objeto está más cerca del radio. Exacto. Nosotros vamos a decir entonces que S va a ser menor que el radio, pero mayor que el foco. O sea, lo vamos a colocar entre el foco y el radio. Lo ponemos acá. Si este es el objeto, trazo un rayo paralelo al eje, rebota por el foco. Sería este rayo, que ahora iría en el otro sentido. Trazo un rayo que pasa por el foco, fíjense, lo hago pasar por acá y por el foco. ¿Y cómo sale? Paralelo. ¿Dónde se cortan estos dos? Y se cortan acá. Quiere decir que si el objeto está acá, la imagen ahora ¿cómo es? Es mayor. Está invertida, sí, porque aparece al revés. Es imagen real, de tal forma que el S' ahora ¿cómo es? Es mayor que el radio. La imagen es real, invertida, pero de mayor tamaño. ¿Puede bajar la cámara un poquito, profe, por favor? Sí, señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, tenemos ahora otro caso más. ¿Qué pasa cuando el objeto, que nosotros lo pusimos acá, después lo pusimos acá, después lo pusimos acá, qué pasa si lo ponemos sobre el foco? O sea, vamos a la situación de que el objeto está en el foco, está acá. Usamos el mismo rayo, paralelo y rebota. Ahora, yo no puedo pasar un rayo por el foco porque no se va a reflejar en el espejo. Entonces usamos otro caso particular, que sería que todo rayo, nosotros pusimos dos, ahora ponemos el tercero. Si el rayo incidente pasa por el centro, si el rayo incidente pasa por el centro, se refleja sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque no habría normal allí en realidad. O sea que si yo tomo un rayo que pasa por el centro, va al espejo y vuelve por el centro.
¿Se entendió eso? O sea, vuelve por donde vino, ¿verdad? Exactamente, va y viene por el mismo lugar. O sea que si nosotros tomamos un rayo que pase por el centro, va hasta el espejo, ¿sí? Este sería el rayo incidente. Va hasta el espejo y rebota. Y pasa por el centro. ¿Y para dónde se va? Y se va para allá. Ahora fíjense, el rayo que pasaba por el foco es este. Y el rayo que pasa por el centro es este. ¿Cómo son esos dos rayos? Paralelo. Paralelos. ¿Dónde se van a cortar los dos rayos para formar la imagen? No se van a acordar. No se pueden cortar. No se pueden cortar. Entonces, la imagen, ¿cómo decimos que las paralelas se cortan a dónde? Allá en el infinito. Entonces, tenemos una cuarta posición. Si S es igual a F, o sea, si lo ubico en el foco, ¿sí? S' va a estar ¿a dónde? En el infinito. No se forma imagen, o se forma en el infinito. ¿Qué sería? Que cuando yo lo fui a hacer, fíjense, cuando estaba acá, tomó este tamaño. Cuando estaba acá, aumentó. Cuando estaba acá, aumentó. Y después sigue aumentando, y sigue aumentando. Cuando yo me voy acercando al foco, sigue aumentando hasta que cuando está en el foco, se va al infinito. Cuando ustedes tomen esa cuchara que yo les dije, la superficie pulida, ¿no? El espejo, que podría ser un cucharón o una cuchara, y ustedes se lo empiezan a acercar, van a ver que su cara empieza a engordar. Cuando llegan al foco es tan grande la imagen que desaparece. Vayan pensando ustedes en esos actos de magia que hacen los grandes magos, que cuando yo pongo un espejo muy grande, de tal forma que la gente no aprecia porque la cámara no lo puede tomar por la inmensidad que tiene, cuando yo el objeto lo llevo hacia el foco, lo que están viendo ustedes siempre no es el objeto, ustedes están viendo la imagen, pero el tipo le va corriendo, están viendo la imagen en el espejo. El tipo les va corriendo el objeto, cuando el objeto se lo puso en el foco le desapareció la imagen. O sea, hay mucha magia lograda a través de los espejos, no es tan fácil como yo les cuento. Lleva bastante trabajo y dinero conseguir ese tipo de estructuras para hacer desaparecer, como hacía David Copperfield. Ahora falta la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta que falta? ¿Qué pasa cuando sigo acercándome al espejo? ¿Qué pasa cuando ponemos la imagen entre el foco y el espejo? ¿Qué creen que va a pasar? Y me vería mucho más grande, ¿no? No. Porque ya el tamaño se fue al infinito. Ahora vamos a volver del infinito y vamos a empezar a reducir el tamaño. Pero vamos a ver si lo podemos colocar dentro del dibujo, ¿no? Porque esto es... No, me vería más chiquito. La imagen vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer la imagen. Se fue al infinito y vuelve a aparecer la imagen. Pero fíjense en lo que va a pasar. Si yo lo coloco al objeto en esta posición, vamos a suponer acá, estoy entre el foco y el espejo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un rayo. El rayo paralelo, pasa por el foco, seguimos usando siempre el mismo rayo. Ahora, si yo tomo un rayo en dirección al foco, fíjense, paso por el foco, voy al espejo, ¿y para dónde va a rebotar? Paralelo. Paralelo. O sea, va a rebotar para allá. Este rayo, ¿sí? Que va hacia el espejo y rebota paralelo al eje, con este rayo que va paralelo y pasa por el foco, fíjense, este rayo con este rayo, ¿dónde se van a juntar? Y allá no, porque son divergentes, uno va derecho y el otro va hacia abajo.
No se pueden cortar. Profe, ¿Quiénes se van a- disculpe, me perdí con tantos rayos. ¿Puedo volver a explicar? Disculpe. Sí, ni le muestro la bicicleta, porque cuando veas todos los rayos de la bicicleta, no vas a saber por dónde correr. Estos rayos no son los rayos de la bicicleta. Fíjense, este es el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Un rayo paralelo rebota pasando por el foco. Allá va el rayo reflejado. El mismo de siempre. Ahora, hago pasar un rayo por el foco, por el objeto, y cuando rebota ahí, ¿cómo rebota? Paralelo al eje. ¿Por qué? Porque está viniendo y pasando por el foco. Rayo que pasa por el foco, pasa por el objeto y rebota paralelo. ¿Me entendió ahí? Este rayo, con este rayo, no se van a cortar. ¿Por qué? Y porque este rayo va hacia abajo. Este rayo va horizontal. Se cortan sus prolongaciones. Se cortan sus prolongaciones. ¿Cuáles serían las Eso. prolongaciones? Bueno, la prolongación de este rayo, este que rebotaba para allá, y el otro rayo que rebotaba acá, ¿dónde se cortan? Aquí. Ahí entonces está la imagen. ¿Cómo es La la imagen imagen? sería virtual en ese caso, ¿no? En virtual, profe. Y en ese caso la imagen es virtual. La imagen es virtual. O sea que si voy al último caso, lo escribo acá abajo, bajo un poquito. Si S es menor que F, o sea, está acá, implica que S', ¿sí?, es negativo. ¿Qué significa que S' es negativo? Que se mide para el otro lado. Todos estos S para allá eran positivos. Ahora el S' va a ser negativo. ¿Se forma imagen? Sí. Pero ahora la imagen es virtual. Y ahora es derecha. Siempre era invertida. ¿Y cómo es de mayor tamaño? Ahí está el resumen. Es de mayor tamaño. No me da más. No lo puedo correr más atrás. El profe me va a matar. Bien. Bueno, ahora le saco una foto y les paso. ¿Será cierto esto? Vamos a hacer un cálculo para que ustedes vean. Fíjense lo que pasa cuando ponemos el S menor que F. O sea, vamos a suponer que S es igual a, entre los 20 centímetros lo ponemos a 10 centímetros. S igual a 10 centímetros. Entonces la fórmula tenemos 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 1 sobre F. Nosotros podemos hacer esto. Vamos a despejar y decir 1 sobre S' es igual a 1 sobre F menos 1 sobre S. Esto está sumando, pasa a restar. Saco como un denominador F por S. Divido en F, se simplifica el F, me da S. Fs dividido en S me da F. Y como yo quiero calcular S', lo invierto a esto. Y si lo invierto a esto, invierto esta fracción, entonces me queda F por S sobre S menos F. Esta va a ser la formulita ya despejada para que no tengan tanto cálculo. Entonces repasamos. Cuando yo había puesto que S era 50, yo pongo F que valía 20 por 50 sobre S que vale 50 menos F que vale 20. Entonces me queda 20 por 50, que son 1000,
sobre 50 menos 20, que son 30. Entonces me quedaban 100 dividido en 3. ¿Está bien? O sea que la fórmula aplica. ¿Qué pasa ahora si S vale 10 centímetros? Si S es igual a 10, S' es igual a F, que vale 20, por 10, sobre S, que vale 10, menos 20. Entonces tenemos 20 por 10, 2000, sobre 10 menos 20, que es menos 10. Entonces, ¿cuánto me queda? Menos 200. ¿Por qué puso 20 por 10? Ah. Perdón, 20 por 10, 200. No sé por qué. Porque acá puse 1000 y se me dio que iba a poner 3 ceros. ¿Cuánto es? La misma fórmula me dice que da negativo el S'. Menos 20. Y ustedes vieron que se formó de aquel lado a menos 20. O sea que esta fórmula les va a servir para cualquiera de los cálculos. Hacemos uno más en este espacio. Recuerden que lo importante son esas 3 marchas de los rayos. Cuando pasa por el foco se refleja paralelo. Cuando el rayo incidente es paralelo se refleja pasando por el foco. Y cuando el rayo incidente pasa por el centro se refleja sobre sí mismo, por el mismo centro. En cambio, acá vamos a poner espejo convexo, cuando está pulida la parte exterior. Este espejo convexo tiene un solo caso, no es como este que presentaba 5 casos distintos. Yo después acá para la foto le voy a poner A, B, C, D y E. Hemos presentado los 5 casos. S mayor que R, S igual a R, S entre F y R, S igual a F y S menor que F. Ahora vamos a ver el espejo convexo. Para el espejo convexo vamos a bajar un poquito la cámara y van a ver que es bastante sencillo y tiene una sola posibilidad, que es la siguiente. Nosotros tomamos el espejo, está pulida la parte exterior, este es como los espejos de control de tránsito, tenemos el eje, tenemos el centro por acá, a la mitad va a estar el foco, y como el espejo es convexo, el objeto lo vamos a ubicar ¿a dónde? Y de este otro lado. Entonces, en este caso, tenemos el objeto a la izquierda. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Venimos con un rayo paralelo al eje. Vamos a suponer, primero vamos a trazarlo bien derechito. Venimos con un rayo paralelo al eje. Este sería el rayo incidente. Cuando llega acá al espejo, ¿cómo rebota? En dirección al foco. Porque tiene que reflejarse, va para arriba. ¿Pero dónde? Y en dirección al foco. Si yo lo hago incidir en dirección al foco, o sea, el rayo viene dirigido ¿hacia dónde? Hacia el foco. Pero no llega al foco. Acaba en dirección al foco. ¿Pero por qué no llega al foco? Porque una vez que llega al espejo, ¿cómo rebota? Y en forma paralela. ¿Se entiende? Este es el rayo incidente. Va en dirección al foco. Cuando llega al espejo, rebota. ¿Cómo rebota? Paralelo al eje. Entonces, este rayo reflejado con este rayo reflejado no se van a cortar nunca. ¿Por qué? Y porque este es paralelo y este va hacia arriba. En cambio, ¿quiénes se van a cortar? Esta prolongación, ¿con quién? Con la prolongación del otro. ¿Dónde se cortan? Acá. Acá está, ¿qué cosa? La imagen. Esta es la imagen. ¿Cómo es la imagen? Virtual. Virtual. ¿Qué más? Derecha. Derecha y de menor tamaño. Y de menor tamaño. El único caso en los espejos convexos.
¿Qué es lo que ven ustedes en el control de tránsito? ¿Cómo se ve en el control de tránsito? Y justamente ustedes lo observan del otro lado que viene el auto, pero ustedes lo ven adentro del espejo al auto. Lo ven chiquitito. ¿Se entiende? Este es el único caso de aquellos que están allá. Lo ubicamos a 40 centímetros, no a menos, a 30 centímetros. O sea, vamos a decir, ese está a menos 30 centímetros. ¿Por qué? Porque está para la izquierda. Si tomamos el caso aquel, ¿no es cierto?, de que el radio valía 40, por lo tanto el foco vale 20 centímetros. Si nosotros queremos calcular el S', vamos a poner F por S, recién habíamos escrito allí la fórmula, F por S sobre S menos F. Vamos a ver ahora si le cambiamos los signos cómo queda. Entonces, F vale 20. S, la distancia, es menos 30. Abajo, S que vale menos 30, menos F. Pero F vale 20. Entonces me queda 2 por 3, 6, 600 negativo. Y abajo, menos 30, menos 20, Menos 50. menos 50. Simplificamos un 0, el menos con el menos se hace más. Y me queda 60 sobre 5, que es 12. Entonces, esta distancia que está acá son 30 y acá hay apenas 12 centímetros. Y son menos de 20, porque está siempre entre el foco y el vértice. ¿Se entendió? Esto es lo que van a hacer en la práctica. Con las lentes pasa algo muy parecido a esto, de los espejos cóncavos convexos. Pero la mayoría de los ejercicios tienen que ver, que van a ver ustedes en la práctica, con esta parte. Bien. Después ustedes podrán le saco la foto. Bueno. ¿Qué más nos queda? Bueno, queda todo lo que es lentes. Vamos a ir rapidito acá. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido, a ver. Vamos a compartir la pantalla. ¿La están viendo la pantalla? Sí, ahí hablamos de espejo. La formulita. Un aumento, ¿no? Ya habíamos visto, ecuación del espejo plano. Bueno, esto es lo básico que ya hemos hablado del espejo plano, que es muy fácil. Y, por ejemplo, acá se observa lo siguiente. Dice, imágenes en espejos que forman ángulo. ¿Vieron que nosotros nos metemos en un ascensor, a veces tienen espejos por todos lados, y se repite la imagen varias veces? Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de imágenes que se forme? Del ángulo que estén formando los espejos. Si ustedes están adentro del ascensor, tienen el espejo 1 y el espejo 2. ¿Lo están viendo, no? La imagen. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. en esa imagen, ahora vamos a correr un poquito, yo tengo el objeto acá, en el punto azul. Y como tengo un espejo acá, el espejo 2 se observa del otro lado a la misma distancia O'3. Este sería una imagen. Pero en el espejo 1 la imagen se forma del otro lado. O'1. Y además
se forma otra imagen acá en O'2. O sea que ustedes parados allí se ven en tres partes. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de 90 grados respecto a esos dos espejos. Si esos espejos en vez de 90 grados forman otro ángulo, alfa, supóngase que vale 60 grados, o sea, lo cierran un poquito más, y les quedarían 360 dividido en 6, 60, y 60 menos 1 es 5. Se van a formar 5 imágenes. ¿Dónde lo van a practicar esto? Bueno, los que tienen el espejo en el baño de su casa con el botiquín ese con puertitas, ustedes allí pueden observar que si van girando y van cerrando esas puertitas y ustedes tratan de meterse dentro de esos espejos, se forman muchas imágenes. Me imagino que más de una y uno se ha puesto allí cerca y se puede observar. Por ejemplo, yo lo uso para hacerme acá la colita, me hago unas trenzas. ¿Pero qué uso? Uso eso, no se ría. ¿Por qué se ríe? Julieta. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Te hago una vez? A veces me sabía dejar el pelo largo y me hacía unas trenzas. Pero lo que estoy diciendo, ¿a ustedes les ha pasado o lo han visto en algún lado? ¿Cómo? Que a esa no le sabía, la tengo que aplicar, la del espejo. Para hacerme la Claro. Bien. Eso es una formulita, no tiene demostración, nada, es solamente una fórmula. Así que eso es información que obviamente la tienen que tener, cópienla la fórmula. El título, como dice allí, es imágenes en espejos que forman un ángulo, alfa. Y la formulita dice que el número de imágenes es 360 sobre alfa menos 1. Fíjense que cuando alfa vale 0 grados, ¿quién me dice qué significa 0 grados? Que los espejos formaban un ángulo de 90 grados, los voy cerrando, cerrando, y en un momento 0 grados sería que estén paralelos. ¿Qué pasa cuando hay un espejo en el frente de ustedes y un espejo atrás de ustedes? Nos vemos infinito. Claro, porque 360 dividido en 0 tiende a infinito. Infinito menos 1, infinito. Se forman infinitas imágenes. Y es parecido a lo que pasa en la televisión. ¿Vieron que en la televisión, cuando hay alguien que está transmitiendo y está un televisor detrás de él reproduciendo su imagen, esa imagen se ve dentro del televisor y a su vez detrás de cada imagen se va repitiendo infinitas Se veces? crea como un bucle, digamos. Bueno, qué técnico, muy bien, bucle. Más o menos como se acopla el sonido. Suenan 2 veces y se sigue sonando. También. Por eso es ese ruido que no se aguanta cuando hay un acople y el micrófono con el auricular, con el parlante, recibe el mismo sonido del parlante y se produce, que eso lo van a ver ustedes después como un efecto que se llama resonancia. Y produce el desastre que produce, ¿no? Bien. Dicho esto, espejo esférico, ya hemos visto el rayo del... Todo esto ya lo que acabamos de hacer. Acá están los dibujitos. Esto lo tienen ustedes en el PowerPoint que yo les mandé. Y ahí pasamos a lentes. En las lentes, de nuevo, la ecuación general del dióptrido esférico que se utiliza para lentes. Lo que están viendo allí en ese dibujito, ¿sí? En celeste, sería una lente delgada, un punto P y la imagen P' que se forma a la derecha, pero como observarán, la lente tiene 2 radios de curvatura diferentes. ¿Sí? Hay un centro 2, ustedes ven el radio 2, entonces hay una curvatura, y del otro lado hay un centro 1 con otra curvatura mayor, entonces tengo 2 diferentes. Eso genera un desarrollo de fórmulas que para la lente a nosotros lo que nos interesa en ese desarrollo de fórmulas es esta conclusión. Después ustedes lo revisan
en el apunte y van a ver que es bastante sencillo. Pero fíjense en la diferencia en la lente. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Que 1 sobre S' menos 1 sobre S es igual a 1 sobre F'. ¿Sí? Que sería, vuelvo hacia atrás, un F y un F' sería donde estarían los focos de un lado y del otro lado. En este caso, no decimos cuál es, pero las relaciones que en una lente, si son iguales, si son delgadas, F igual a menos F', los focos son iguales hacia ambos lados. Entonces, fíjense que en la ecuación de Gauss se llama así, ecuación de Gauss para lentes delgadas. Esa ecuación de Gauss para lentes delgadas es parecida a la de los espejos que vimos recién, pero en vez de menos, en vez de más 1 sobre S, dice menos 1 sobre S, igual a 1 sobre F, o F', que es lo mismo. De ahí aparece lo que yo les contaba el otro día de la potencia de una lente. Una lente se especifica indicando el valor de su potencia P, que es el inverso de su distancia focal. La unidad es la dioptría. Y fíjense ahí abajo dice P igual a 1 sobre F'. Esa es la potencia. Quiere decir que ahora vamos a determinar sencillamente, con un caso muy sencillo, vamos a ver acá atrás, ¿cuánto valdría entonces la potencia de alguien que tiene aumento 2? Supóngase que alguien tiene 2 de aumento. ¿Qué significa que tiene 2 dioptrías? Que esa potencia es igual a 1 sobre F. Por lo tanto, F pasa para allá No multiplicando. era F', profe. Bueno, F es lo mismo. F' pasa para allá multiplicando. ¿Y el 2 que queda multiplicando cómo pasa? Dividiendo. 1/2. Y si F' vale 1/2, ¿cuánto vale el radio? 1. 1. Pues si esto es 0,5, el doble es 1 metro. Quiere decir que la lente que ustedes tienen corresponde a un radio de curvatura de una esfera de 1 metro. Tienen más o menos de radio 1 metro. Quiere decir que el diámetro mide 2 metros. Para que seamos objetivos. Todos ustedes tienen a su izquierda, derecha, atrás o adelante una puerta que mide de alto ¿cuánto? 2 metros. Estándar. Todas las puertas estándar miden 2 metros de altura. Quiere decir que ustedes tendrían una pelota de 2 metros de alto, una apoyada en el piso. Y a esa curvatura de esa pelota le cortan el vidriecito que colocan en la lente. Y la curvatura corresponde a esa potencia de 2. Ojo, no confundan, la potencia 2 no significa que es 2 metros. Porque si nosotros ahora cambiamos el número y decimos que alguien tiene, qué sé yo, potencia 3, ¿sí? Pondríamos acá un 3, diríamos que esto es 1/3, y el radio en ese caso, si es el doble, de 1/3 sería de 2/3, y 2/3 ¿cuánto es? 66 centímetros. O sea, aumentamos la potencia. ¿Y qué pasó con la pelota? Y en vez de, si el radio es de 66, ojo que 2/3 es 66,6666 centímetros, ¿no? El doble, el diámetro sería 1/33. 4/3. Entonces va a corresponder a un diámetro de 1,33 metros. Bueno, no se ve. Para este caso, el diámetro ¿qué es lo que les quiero decir?
que para el que tiene aumento 2, la curvatura que tiene el vidrio corresponde, si es esférica la lente, corresponde a una pelota que tiene 2 metros de diámetro. Si yo aumento y tengo 3 de aumento en el vidrio, la pelota en vez de tener 2 metros de diámetro tiene 1,33 metros. Es más chiquita la pelota, por eso es más curva. Entonces la curvatura es mayor. Cuando aumenta la potencia, aumenta la curvatura. ¿Qué quiere decir que aumente la curvatura? Que el radio es más chiquito. Y nosotros le llamamos, cuando es muy grande, culo de sifón. Decíamos así antes a nuestros compañeros. Yo, por ejemplo, en la primaria y la secundaria no usé anteojos. Así que, bueno, ahora, con la tecnología y todo lo demás, ya no se usan anteojos. Después vinieron los lentes de contacto y hoy ya directamente tenemos lentes intraoculares. O sea, nos operan y nos meten la lente dentro del ojo. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, Sí, le escucho. y eso intraocular ya sería sin ningún problema y todo eso. Sí, O sea, sí, sí, no- ya es una solución casi definitiva. Sí, es muy raro, hasta ahora no conozco yo gente que hayan tenido que operar, salvo que tenga otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero generalmente estas ya son operaciones definitivas. Pero el tipo de Bueno, operación esa es cuando ya, digamos, no se puede hacer el aumento a un lente o qué. Porque en el caso de, porque yo tenía entendido que lo que tienen, por ejemplo, antimatismo o miopía sigue aumentando, dijera. no, a ver, depende de la edad. Las operaciones en los niños no se hacen hasta que no cumplan una cierta edad, porque después ya no siguen creciendo, entonces tienen que esperar una cierta edad para poder operarse. Y hay una cierta edad, como el caso de la mía, que llega un momento que la miopía se frena y empieza la hipermetropía, empieza a retroceder al revés, en vez de acercar, empiezo a alejar las cosas. O sea, no es que alguien es miope y se hace cada vez más miope, sino que hay una cierta edad donde para el crecimiento, dependiendo también del tipo de enfermedad o particularidad de cada uno. No siempre es así, no podemos decir que siempre aumenta o que a tal edad disminuye. Hay gente que sí sigue empeorando su visión hasta que no ve nada, queda ciego y ese sí necesita antes de eso una operación. Pero son muchas las enfermedades, uno habla de 2 o 3, dice miopía, hipermetropía y astigmatismo, pero dentro de ellas hay muchas variaciones en cuanto al crecimiento o decrecimiento, en cuanto al aumento o disminución de cada una de ellas. Así que cada caso es independiente de otro, no todos son iguales. Es el oculista el que determina qué tipo de operación. Por ejemplo, cuando yo fui a mi oculista, la última vez le dije, bueno, ¿qué tal si operamos? Y listo. Y no, me dice, no vale la pena. Que no vale la pena operarse, dice, si a usted no le molestan los anteojos, puede vivir tranquilamente con esos anteojos, no se va a agravar, no se va a quedar ciego, usted puede seguir viviendo 50 años más y no va a tener ninguna afección. La operación es cuando hay otra cosa más grave, que es que el aumento se va haciendo cada vez mayor, el aumento de la miopía, y que hay que operar para corregir otras cuestiones, ¿no? Entonces, no todos los médicos tienden a operar, no, salvo aquel que quiere hacer negocio nada más. Pero no todo el mundo necesita operaciones. Sí hay operaciones que son insalvables, que son las de las cataratas, pero eso no tiene nada que ver con este tema de la lente en particular, con respecto a la miopía o a la hipermetropía. Bien, tipo de lentes. Ustedes están viendo allí cómo se clasifican las lentes. En el caso de las lentes convergentes, se llaman así, biconvexa, plano convexa porque a la derecha es un plano y a la izquierda es una curva, puede estar al revés, no importa. Menisco convergente son 2
curvas, ¿sí? Pero que es más ancha en el medio que en los extremos. ¿Por qué les digo esto? Porque abajo tienen la otra que es menisco divergente, pero la menisco divergente es más angosta en el medio que en los extremos, y también son dos curvas. Entonces una lente menisco convergente es así, y la de abajo una menisco divergente. La representación genérica son con las flechas de esta forma, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Esas dos flechas representan una lente que es convergente. En cambio, las lentes divergentes pueden ser bicóncava, como se le llama allí, una lente bicóncava. Fíjense que también es al revés de la biconvexa, en el medio es más fina. Plano cóncava, tiene de un lado plano y del otro lado una curva. La menisco divergente, que son dos curvas, pero en el medio es más pequeño que en los extremos. Y la representación genérica, ¿sí? Es al revés de la flecha esta, es como que arriba hace una flecha para abajo y de abajo hacia arriba. Esto lo tienen que saber porque en el práctico la profesora les da directamente el esquema, el dibujito del tipo de lente. No le dice si es convergente o divergente, sino que les da esta o esta forma de flechas para que ustedes sepan cuál de los dos tipos de lente es. Esta clasificación la tienen que aprender, la tienen que saber porque la utilizamos para diferentes ejercicios. Bueno, y acá aparecen las imágenes. Esto que dibujo yo en el pizarrón tan feo, acá está un poquito más. Lo voy a agrandar y lo vamos a correr para que veamos alguna de ellas. El primero dice convergente, objetivo lejano. Fíjense que tenemos un objeto a la izquierda de altura Y. Esta lente, ¿sí?, tiene un foco a la izquierda y un foco a la derecha. Ahí está el F y el F', las curvaturas son iguales, los radios de curvatura de ambos dioptrios son iguales. Entonces, un rayo que pasa por el foco, cuando llega al eje de la lente, sale paralelo. O sea que tiene la misma marcha de los rayos. Y un rayo que va paralelo al eje, cuando llega a la lente, se refracta pasando por el otro foco. Donde se cortan esos dos, forman la imagen I', que sería invertida y de menor tamaño. Y hay un rayo particular, que es el que pasa por el centro de la lente, no sufre desviación. O sea, sigue el mismo recorrido. En cambio, los otros dos rayos se refractan, o sea, cambian de dirección, ¿sí? Ojo que ahora estamos hablando de refracción. Cuando el objeto está a una distancia superior a la distancia focal, S es mayor que F, entonces S' es una imagen real invertida, pero de menor tamaño. ¿Está claro eso? Dibujito les queda en el apunte. Cuando el objeto lo sitúo bien cercano a la lente, ¿sí?, acá está el I adentro, entre el foco y el vértice O el centro óptico O, esa imagen va paralela al eje y se refracta en dirección al foco. O pasa por el centro y no se desvía. Fíjense que este rayo rojo refractado con el rayo de arriba refractado son divergentes, o sea, no se van a cortar, pero sus prolongaciones atrás sí se cortan y forman una imagen como mayor. Este sería el efecto de la lupa. Tener un objeto, ¿y qué es lo que vemos nosotros? La imagen más grande de ese objeto. Lo vemos más grande. ¿Se entiende eso? Sería el I'. Entonces, cuando la distancia es inferior a la distancia focal, la imagen es virtual, porque es con la prolongación, es derecha y es de mayor tamaño. Todo lo contrario a la anterior, que era real, invertida y de menor tamaño. Esta es virtual, derecha y de mayor tamaño. Fíjese cómo cambia de una lente a otra el hecho de situarlo en uno o en otro punto. Y luego, una divergente, o sea, una bicóncava. Cuando tengo una lente bicóncava como esta, tengo dos focos, un F' y un F,
el objeto que sitúa a la izquierda tiene altura Y, un rayo que pasa por el centro no cambia su dirección, se refracta pasando por el mismo lado, atraviesa la lente y no cambia su dirección. Un rayo que va en dirección al foco que está a la derecha se refracta paralelo. ¿Sí? Y un rayo que pasa paralelo al eje arriba se refracta en dirección al otro foco. Fíjense que los rayos los tres rayos son divergentes. O sea, hacia la derecha, uno va hacia arriba, el otro va horizontal y el otro va hacia abajo. ¿Dónde se cortan? En sus prolongaciones. O sea que ahí se forma en I' una imagen que es como de menor tamaño. Es derecha y es virtual. Así se forma la imagen. Esto se lo podría graficar yo en el pizarrón y no tiene sentido porque acá la visión es mucho más sencilla, está más prolija, quiero decir. Bien, achicamos la imagen. Podemos combinar lentes, que es lo que pasa con un teleobjetivo, cuando tenemos una cámara de fotos y tiene varias formas de enfocar, porque tiene varias lentes. Supóngase que tienen dos lentes y tienen un objeto en algún lado, sería el I. Con una lente formamos la imagen acá en I', y ese I' en la otra lente de la derecha forma una imagen del otro lado, a la izquierda, que es I'. O sea que se consigue de este objeto I la imagen mucho mayor, de mayor tamaño. Esto es un ejemplo de una utilización de dos lentes. Bueno, ahí habla de la lupa, que ustedes ya conocen. El microscopio, ¿no? Un ateo astronómico, ¿no? ¿Profe? Sí, ¿Eso puede pasar este archivo? no le entendí. ¿Después puede pasar este archivo? Sí, ¿que no se los pasé yo? Sí. Y lo El paso PDF. en PowerPoint. Sí, ya lo pasó, profe. Ya lo mandé al grupo. Bueno, después reenvíenselo a la niña. Pero creo que ese está más completo. Este, Sí, profe. bueno, me fijo y en todo caso les paso este después. En el WhatsApp. Bueno. Hasta ahí, todo lo demás es decorativo. En lo que hace a cálculo, nos están faltando dos cálculos que utilizan en la práctica, que es la imagen en un prisma, la desviación de un rayo en un prisma y la desviación en una lente de caras paralelas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá. Bien. ¿Saben qué es un prisma? Sí. Vamos a hacer un corte y vamos a suponer que tenemos un prisma de esta forma. A ver, disculpen, que justo me están...
Discúlpeme. Justo estaba esperando un llamado del Ministerio de Salud por el tema de la vacunación. Usted sabe que... Bueno, a mí ya me vacunaron, al profe también. Y y bueno, justo me estaban llamando por la vacunación de mi madre. ¿De qué hincha ¿Profe? es? Sí, De River. River, claro. Ah, El más profe, grande, ¿me por pregunto? supuesto. Ah, que ver, dice Julián. No, sí. Son los No, más no grandes, vamos. profe, ¿no? Sí, El pero más no grande. me pone a discutir ahora, pues ya los conozco, yo ya más o menos sé quiénes son de River y Boca. No quiero yo después influenciarme en las notas. Ah, El que nunca descendió, mire, en esa conversación no se meta porque a ustedes lo salvaron por decreto, ¿eh? Cuando tenían que descender. no hacía promoción ese año, ¿no, profe? Claro, ese año le hicieron 2 por 1. Y ya existían las promociones. Bueno, fíjense, ¿qué va a hacer? No todo prisma óptico, así le vamos a poner. Prisma óptico. ¿Qué es un prisma óptico? Que si nosotros tenemos un vidrio, por ejemplo, un diamante o algo por el estilo, cuando nosotros incidimos con un rayo, me llevé la regla para el otro lado, ese rayo, por ejemplo, vamos a hacerlo incidir acá, esta va a ser la normal, ¿no es cierto? Entonces nosotros venimos con un rayo incidente. O del otro lado, ¿dónde lo hacemos el rayo? De este lado. ¿Sí? Entonces vamos a tener un ángulo incidente. Y 1. ¿Y qué va a pasar con eso? No va a seguir la misma dirección, sino que va a cambiar de dirección y vamos a suponer que se refracta de esta forma. ¿A dónde va a ir a parar? A la otra cara. Entonces, este va a ser el rayo, si este es el rayo incidente, este va a ser el rayo refractado. Pero cuando llegue acá, ¿qué va a pasar? Y bueno, respecto de la normal, o sea, la perpendicular, se va a refractar. O sea, no va a seguir la misma dirección, va a cambiar de dirección. Entonces vamos a suponer que sale para allá abajo. Entonces este va a ser el rayo refractado 2. Entonces lo que era el rayo refractado 1 se va a convertir en el rayo incidente 2 y después el rayo refractado 2. ¿Se entiende lo que digo? Esta es la normal. Llega el rayo, cambia de dirección. Llega acá y respecto de la normal esta, que es otra, cambia de dirección, no sigue la misma línea. Entonces se desvió. ¿Cuánto se desvió? Esa es la idea de encontrar la fórmula. ¿Qué ángulo se desvió desde que entró hasta que salió? Ese ángulo lo vamos a llamar delta. O sea, el rayo venía así y al final salió así. Ese ángulo entre los dos rayos es el ángulo que queremos calcular, el ángulo delta. Entonces, si este es el ángulo incidente, respecto de la normal, acá tengo R1, porque es el rayo refractado. O sea, cambio de dirección respecto de la normal. Ahora, este, respecto de esta normal, es el incidente 2. Incide ahí y se refracta. Respecto a la normal, este sería el refractado 2. Entonces tengo I1 con R1 e incidente 2 con refractado 2. Por supuesto que el prisma óptico tiene un ángulo phi. O sea, esto es un corte, ¿no? De un vidrio, de un diamante. Y nosotros vemos que ingresa el rayo y se refracta por otro lado. Entonces, si ese prisma tiene un ángulo phi, esto es perpendicular a la normal y esto es perpendicular a la normal. Por lo tanto, esto también es el ángulo phi. ¿Por qué?
porque son las dos normales perpendiculares a los dos lados que forman el ángulo phi. Por lo tanto, vamos a ponerle nombre. Acá le vamos a llamar I, este le vamos a llamar P, este le vamos a llamar Q, y este le vamos a llamar T. Qué sé yo, cualquier nombre. Entonces le ponemos. En el triángulo IQT, ¿cuál es el triángulo IQT? De acá, y le vamos a cambiar el nombre, este porque no me gusta, lo voy a llamar S. SQT, en este triángulo. Fíjense lo que ocurre. Este ángulo es el suplementario de phi, o sea que la suma da 180. Por lo tanto, en ese triángulo ocurre que R1 más I sub 2 más este ángulo, serían los tres ángulos internos, este ángulo es 180 menos phi. ¿A qué es igual? La suma de los tres ángulos interiores da 180 grados. R1 y 2, R1 y 2, más este ángulo que es 180 menos phi. 180 con 180 se va, me queda que phi es igual a R1 más I sub 2. Bien, ¿por qué hago esto? Porque yo quiero calcular delta. Entonces acá ustedes tienen esto. Ustedes recuerdan que hay ángulos que se llaman opuestos por el vértice. Si hay dos líneas que se cortan, este ángulo, ¿cómo es? Es igual a este ángulo. No lo vieron ahí porque no lo dibujé en ese lugar. Acá. Esto es igual a esto, ¿no? Y este es igual a este. ¿Cómo se llaman eso? Opuestos por el vértice. Bien. Entonces fíjense, esta línea de la normal con esta línea, ¿sí? Forman el ángulo I sub 1. Esto con esto, entonces acá ¿quién está? I sub 1. Por lo tanto, este ángulo ¿cuál es? I sub 1 menos R1. Entonces en el triángulo SPT, este ángulo que está acá es I1, que es igual a este, I1 menos R1. Le voy a sumar este ángulo. Pero este ángulo es la suma de estos dos me da R2. ¿Por qué? Porque este es opuesto por el vértice con este. Entre la normal y este ángulo, entonces yo tengo que todo esto, ¿sí?, es R2. Entonces si R2 le resto I2. Este ángulo es R2 menos I2. Más este ángulo, que es el complemento de delta. Por lo tanto es el suplemento de delta, 180 menos delta. ¿Y cuánto da la suma? 180. Por lo tanto, 180 con 180 se va y me queda todo eso. ¿Qué sería? Que yo quiero calcular delta. Entonces, menos delta pasa como más delta. Se perdió cuando dibujó el prisma. Bueno, después vaya siguiéndolo y va a ver qué fácil. ¿A qué es igual delta? A I1 más R2. I1 más R2. Menos R1 más I2. Fíjense lo que hice. decir phi. Claro. ¿Qué hice? Dejé el I1 con el R2. Y este menos R1 y menos I2 lo puse en un paréntesis precedido por signo menos. Si yo lo cambio, lo saco al paréntesis, me quedan los dos negativos, ¿se entiende? Como que le saqué factor común menos 1. Pero R1 más I2, ¿quién es? Phi. Quiere decir que delta, ¿a qué es igual? A I1 más R2 menos delta menos phi. ¿Qué necesito yo? Saber con qué ángulo entra.
con qué ángulo sale, y el I1 y el R2, y cuál es el ángulo que tiene el prisma entre esas dos caras, ¿no? Porque estos son dos caras. Es un vidrio que son dos caras, ¿no? En 3D. Entonces, entre esas dos caras forman un ángulo phi. Entonces, I1 más R2 menos phi me va a determinar cuánto se desvía este rayo que iba para allá y salió yendo para allá. ¿Está? Eso es prisma óptica. Por ahí van a tener algún ejercicio para que resuelvan eso. Bien. ¿Y cómo estamos con el tiempo? Si no podemos reta el doctor Mercado, 5 minutos. Nada. Último. Sí, nos había avisado la vez pasada de que a las 8 nos quería ya en el audio. Sí, díganle al gordo ese que... Bueno, no le digan nada, ya lo voy a arreglar yo. Láminas de caras paralelas. Vamos a girar la cámara ahora. Después les saco la foto y les paso. Así es el título. Láminas de caras paralelas. Es muy sencillo. Lo tenemos. Es como si tuvieran un vidrio bien espeso, bien de un espesor bien grande, no espeso, sino un gran espesor, y nosotros venimos con un rayo de luz, ¿y qué pasa en este punto? Se refracta. Entonces refracta, cambia de dirección. O sea que no sigue la misma dirección. Y al cambiar de dirección, cuando llega acá, ¿qué pasa? Vuelve a cambiar de dirección. Y como vuelve al mismo medio, esta línea va a ser paralela a esta línea. O sea que acá vamos a tener un R1 y acá vamos a tener un R2. El tema es que el rayo de luz, si no fuera por esto, seguiría de largo. Salió bastante feo. Y el rayo acá se refractaría paralelo. Entonces, el rayo se desvía acá y se vuelve a desviar acá. Este rayo sale con la misma dirección que el otro cuando son dos caras paralelas. Pero lo que nosotros necesitamos saber es cuánto vale la distancia a la que se ¿Profe? corrió. Sí. Ahí están preguntando que no se ven bien las líneas. Bien. Vamos a remarcarla. Entonces venimos con un rayo que es paralelo. Es paralelo, vamos a hacerlo al revés, ahora vamos a cambiarle la dirección. Venimos hasta acá, en este punto hay una normal. Entonces, ¿qué pasa? Cambia de dirección. O sea, no sigue la misma línea. ¿Sí? Cuando llega a este punto, respecto de esta normal, se vuelve a refractar, pero ¿cómo? De tal forma que esta línea va a ser paralela a esta línea. Pero es como que el rayo se desvió y salió en otro lugar. Por eso, en esas láminas paralelas, lo que estamos haciendo es... Vieron que a veces los magos también ponen esa parte y uno cree que el cuerpo está separado en dos. Bueno, hay un fenómeno ahí de refracción que hace que esta línea, ¿sí?, se desplace hacia abajo un poquito más. Entonces lo que ustedes deberían ver acá, lo ven acá. El tema es que ¿Podría repetir el truco de magia y eso de su solución que estaba comentando ahora? ¿Cómo se podría repetir? Tiempo. O sea, usted estaba comentando de por qué vemos, por ejemplo, un cuerpo separado en el truco de magia. Claro, en el truco de magia, si usted consigue una lámina, un material transparente, ¿sí?, y usted coloca ese material transparente delante del marcador, ¿sí?, usted va a aparecer que ese marcador, en vez de estar en una posición, está separado. No, ahora no le puedo hacer el truco de magia, porque ya estamos en tiempo. Bueno, dejemos el título así y la clase que viene lo terminamos. Es muy cortito, una formulita sola. Y con eso terminamos hoy. Profe,
Sí. La grabación termina ¿Puede pasar de- una foto al grupo después? Sí, ya le paso una foto. Por favor. Primero detenemos la grabación. Decía de la grabación.